su paciencia. Vamos a dar inicio el día de hoy. Hoy voy a hablar sobre las funciones del Estado, ¿sí? Voy a hablar sobre qué funciones tiene el Estado de Guatemala y cómo debe asegurar los derechos y garantías mínimas que establece la Constitución Política de la República de Guatemala. En particular, la Constitución o la Carta Magna que tenemos vigente a raíz de la última Asamblea Nacional Constituyente, y veremos en la clase por qué es importante. Antes de arrancar con la clase, me gustaría consultar y que puedan participar los estudiantes que se encuentran dentro de la clase. ¿Qué opinión les merece el video que les mandé? El video que les mandé ayer en la noche, perdón por la hora, pero hasta esa hora pude verlo. Es un video donde el presidente Nayib Bukele de El Salvador eh, hace una declaración de los resultados obtenidos en la última elección de diputados al Congreso de El Salvador, ¿sí? Pero tocó temas muy interesantes y por ahí me gustaría canalizar la participación de la clase. Tocó temas muy importantes. Habló sobre la democracia, habló sobre sistemas de gobierno, ¿sí? Habló sobre ideologías políticas, habló sobre cómo el pueblo de El Salvador decidió, ¿sí?, cambiar la historia y el rumbo de la toma de decisiones en el Congreso de la República a partir de las últimas elecciones. Así que me gustaría que puedan participar, ¿sí? Que alguien pueda habilitar su micrófono y decirme qué puede rescatar de esta declaración que hizo el presidente. Buenas tardes, licenciado. Gracias, Roxana. Sí, estuvo muy interesante el video. Yo ya lo había visto en alguna oportunidad, pero no le había puesto tanta atención como ahorita, ¿verdad? Porque lo que usted decía, habló de democracia, habló de pluricracia, de aristocracia, que es dependiendo de lo que la gente de El Salvador quería quienes fueran los gobernantes. También hizo reflexión a todos los alcaldes, a los diputados, de la forma en que iban a salir si no acataban las instrucciones del pueblo salvadoreño. Y la verdad es de que sí es una reflexión hasta para uno también, tener una democracia en las elecciones. Lo que hace El Salvador, primero elige presidente y luego, dependiendo de los resultados del presidente, pues así eligen al legislativo, ¿verdad, licenciado? Ok, perfecto. Entonces, muchas gracias. ¿Alguien más? Licenciado Eric Chávez, les saluda, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, como decía la compañera, yo pues pude observar el video. Realmente el señor presidente pues ahí aclara, incluso lo hace con un tono así imponente, donde él menciona de que las personas electas, por decirlo de una forma, están obligadas a hacer lo que tienen que hacer, ¿verdad? Y no continuar lo que las autoridades anteriores hayan hecho, porque él, o sea, él les hablaba en un tono así, porque ya saben a lo que viene, porque para eso los eligió el pueblo, y si el pueblo los elige, pues él mismo los puede sacar. Hacía mención él mucho en ese punto, así bien exaltado, ¿verdad, licenciado? Claro, por supuesto, excelente. ¿Alguien más que me pueda dar alguna matiz o alguna opinión que no tenemos nosotros presentes? Gracias. Buenas tardes, licenciado. Fíjese que, pues, en realidad lo que a mí más me gusta es la manera en la que él reconoce que el poder que está ejerciendo le pertenece a las personas que lo eligieron, ¿verdad? Y eso es darle su lugar al pueblo y pues que el pueblo de cierta forma comience a creer de nuevo en un Estado que va a velar por ellos. Excelente, muchas gracias. ¿Alguien más? Buenas noches, licenciado. Así es, buenas noches. Sí, más que todo yo al menos pude ver en el video que por mucho tiempo nos han vendido la idea de que el pueblo sí está ejerciendo su democracia y que sí estamos realizando los procesos como deberían de ser y que los resultados de un gobierno mal practicado es nuestra culpa, cuando realmente creo yo que si bien sí tenemos completamente la responsabilidad de poder abrir ese límite y esa puerta de que ellos respeten la decisión del pueblo como tal, también creo que la ignorancia que nuestro pueblo tiene ante lo que es una democracia realmente aplicada nos ha estancado en ese proceso, y es algo que él con esta conferencia abrió los ojos y dijo, no, pues no están realizando las cosas como se debería, lo que están viviendo no es una democracia, los procesos que se están llevando a cabo no tienen por qué seguir así porque la corrupción no puede ser más grande que el pueblo en su momento, ¿verdad?
Entonces, yo creo que más que todo abrió la brecha a que muchos pueblos, el que quiera, pueda realizar esta limpia que hicieron en El Salvador y empezar de cero, ¿verdad? Perfecto. Excelente. ¿Alguien más? Buenas noches, licenciado. Que hable el compañero. Ok, los dos. Ok, gracias, licenciado. Pues, en mi opinión personal, pues él es una persona que es muy culta en lo que dice, es muy seguro. O sea, se demuestra que es una persona que transmite esa seguridad, ¿verdad? Uno quisiera que en Guatemala pues existiera alguien que tuviera esa iniciativa. Sin embargo, yo también lo veo en otro punto de vista. O sea, la democracia realmente vamos a estar nosotros esperanzados de que alguien nos diga que en realidad es una democracia, pero no deja de darme a mí un temor porque también al dejarle el poder atado a solamente una persona, se puede prestar también a cuestiones maliciosas, ¿verdad? Que si él no está muy enfocado, si ya después él quiere imponer algo, y en realidad él es algo de carácter fuerte, ¿verdad? Y que él ya quisiera tener el poder de todo, lo pudiera lograr. Claro, por supuesto. Sobre todo porque en la clase anterior evaluamos qué decisiones o qué funcionarios podría nombrar él bajo su mandato con la unificación del poder del Ejecutivo y Legislativo, ¿verdad? Como decía el compañero, el poder corrompe, ¿sí? Por más que uno esté convencido de sus ideales y esté convencido de sus ideologías políticas, valores éticos y morales, el poder corrompe, ¿sí? Eso está comprobado, cientos de años nos dan la razón. Y pues será el destino, será el futuro que juzgue a este joven político de cómo hace las cosas, ¿verdad? O puede que nos dé una lección de cómo debe manejar la política actual. Puede que nos dé una lección de que la política cambió, que ya no está en manos de los viejos políticos tradicionales, sino que está en manos de los políticos jóvenes, ¿verdad? Con nuevas ideas, con acceso a la información ilimitada. Algo muy importante que hay que resaltar es el hecho de que ustedes son personas que son tanques de pensamiento. Por ser tanques de pensamiento, ¿verdad? Por ser estudiantes de derecho, por tener acceso a información que toda la población no tiene, deben ser personas que sean, por así llamarlo, ¿sí? Trabajadores de hormiga, ¿verdad? Que transmitan información correcta, información tal y como lo es, ¿sí? Mucha gente tiene información a lo que los medios de comunicación venden, pero lo que los medios de comunicación venden realmente no es lo que sucede, ¿verdad? Ellos venden amarillismo, es un negocio, eso tienen que vender. Ustedes tienen la obligación de transmitirlo tal y como debe de ser para que la población entienda, porque de otra forma no se sustentarán cambios concretos en el ejercicio de la administración que viene del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Ustedes deben ser influencers de sus propios destinos políticos, de cómo se desarrolla la política a nivel nacional. Entonces, es muy importante que ustedes puedan transmitir la información que perciban, vean muchas noticias. Desde el primer día de clase yo les decía, miren, vean mucho las noticias, porque esta clase es vivir el Estado de Guatemala y cómo se desempeña, cómo evoluciona, cómo actúa, cómo interactúa con las instituciones. Y las noticias del día a día, ¿sí? Nos hablan sobre el curso de teoría del Estado, ¿sí? Porque el curso de teoría del Estado habla sobre cómo debe funcionar el Estado, ¿sí? Cómo funciona ¿sí? ¿Cuál es la realidad y la perspectiva que tenemos? Tenemos datos alarmantes estadísticos del ranking mundial que les enseñé, donde nos sitúan en cuanto a la certeza jurídica y el orden constitucional. Así que la recomendación siempre es la misma, ¿verdad? Ustedes deben ser influencers de la información que se genera día con día, ¿sí? Deben ser personas que realmente transmiten la información como debe ser, ¿sí? No hay una información sesgada o no hay una información que vean en medios de comunicación. Lean los medios de comunicación, ¿sí? Vean varios, lean otros medios de comunicación, muchos medios, y sobre esos medios de comunicación ustedes hagan una conclusión, ¿sí? Y sobre todo, verifiquen la ley, ¿verdad? Verifiquen la Constitución, verifiquen la ley, léanla, para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones, ¿verdad? Nunca, no siempre estaremos los docentes de la facultad para poderles decir, miren, las cosas son así, o las cosas realmente, a la luz de la verdad, son de esta forma. Serán ustedes los que ya empezarán a multiplicar a toda la población la información tal y como debe ser.
¿sí? Sustentada en derecho, en ley, para abrir los ojos a la población. Es lo mínimo que podemos hacer después de que la población paga una educación gratuita, ¿sí? De nuestra parte. Así que, Pérez Chacón creo que quería hablar. Pérez Chacón. Sí, licenciado, pero ya empezó su clase, mejor déle, si no me regaña por hablar. Ok, no tenga pena. Bien, algo muy curioso que decía este Nayib Bukele en esa declaratoria que hizo, ¿sí? Como presidente de esa cadena nacional, ¿sí? Eso lo vio todo el país, incluso muchos otros países también. Nayib Bukele decía en su numeral primero, la democracia es el poder del pueblo, ¿sí? Es decir, el pueblo votó y decidió, ¿sí? Sacar a los políticos antiguos y darle la oportunidad a políticos jóvenes, su mayoría. Se atrevió a comparar a Honduras con una dictadura, ¿sí? Señalando que bajo un apagón de luz se cambiaron datos estadísticos de una elección que iba perdiendo. Preguntó a la vieja política de El Salvador si querían una plutocracia, ¿sí? Para que gobernaran los ricos, si querían una aristocracia para que gobernaran las élites, o si querían una cleptocracia para que gobernaran los ladrones. ¿Verdad? Las declaraciones son declaraciones fuertes que van dirigidas a un sector de la población que es su oposición, que es la política tradicional, y dijo algo muy importante, dijo, el mandato del soberano fue expresado en las urnas. Cuando se refiere al mandato del soberano, utiliza una palabra que es una palabra muy utilizada por grandes líderes de la antigüedad. Y cuando nosotros buscamos qué significa la palabra soberano, podemos responder que significa que es cuando se ejerce una autoridad suprema, ¿sí? Cuando hablemos de política, es cuando se aplica la autoridad suprema y esta autoridad se aplica a toda la nación, ¿sí? Que es un acto grande e intenso, ¿sí? De manifestación de la población, ¿sí? Que es un acto soberbio y presumido porque es agresivo, ¿sí? Porque la victoria fue demasiado grande, ¿sí? Como para obtener una mayoría. El soberano, en épocas antiguas, era el rey o la reina, ¿verdad? Cuando se utiliza una palabra como esa, soberano, él le da esa magnitud, ¿sí? O esa magnitud que debe tener esa palabra, ¿sí? Se la otorga al pueblo. Que dice, el mandato del soberano, ¿sí? El rey o la reina, que es el pueblo, fue expresado en las urnas. El pueblo le dio el voto a nuevos diputados y no a diputados anteriores. Entonces, yo considero que no debemos darle el 100% de la confianza a una persona que ostente todo el poder, pero podemos ir evaluando y el futuro juzgará si realmente se hacen las cosas como deben ser o si el poder lo corrompe con el tiempo. Pero lo bueno es que un país vecino puede ser objeto de estudio y análisis, porque el simple hecho de estudiar Guatemala sería comprometedor y sería peligroso. Entonces, yo les invito a que sigan viendo noticias, sigan empapándose en los temas que suceden ante la coyuntura nacional. Y ahora sí, con esta canalización podemos dar paso a la clase que tenemos para el día de hoy. Hoy les voy a hablar sobre las funciones del Estado, ¿sí? ¿Cuáles son esas funciones que debe tener el Estado? ¿Sí? Tenemos una función legislativa, una función jurisdiccional, una función administrativa y una función constituyente. Para esto, como todas las clases, he preparado una presentación en PowerPoint que voy a compartir en pantalla para que ustedes puedan darle seguimiento conmigo. Okay. ¿Me confirman si ven la presentación, por favor? Sí, Lix, sí se ve. Sí, licenciado. Licenciado. Sí, se ve, Lix. La clase que tenemos para el día de lunes es funciones. Gracias, excelente, muchas gracias. Vamos a ver si ustedes se pueden silenciar sus micrófonos para que podamos continuar de forma tranquila. Hoy vamos a hablar sobre las funciones del Estado, ¿sí? Y vamos a ver las funciones del Estado desde 4 perspectivas diferentes, ¿sí? 4 tipos de funciones. Ya hemos visto qué es el Estado, qué tipo de Estado tenemos, por qué es republicano, democrático, representativo, ¿sí? ¿Qué ideologías políticas podemos tomar a partir del Estado en que vivimos? ¿Sí? ¿Qué sistema de gobierno hay en este Estado? ¿Sí? Hemos hablado de las élites paralelas o los poderes alternativos, ¿sí?
y hemos hablado de un sinnúmero de cosas que rodean a la palabra Estado. Hoy tenemos que escudriñar cuáles son las funciones del Estado. ¿Cuáles son las funciones de este Estado? ¿Sí? La primera que podemos enumerar es la siguiente. La función legislativa. Es la primera de las 4 funciones que vamos a ver hoy. Entonces, pueden poner como subtítulo función legislativa. ¿Sí? Cuando yo hablo de una función legislativa, ¿sí? Rápido se les puede venir a la mente el organismo legislativo, ¿sí? O la palabra legislar, ¿sí? Y de hecho, pues eso es a lo que vamos, ¿verdad? Al ejercicio legislativo que tiene que tener un aparato llamado Estado, ¿sí? Con los ciudadanos que habitan este Estado. Entonces, la función legislativa se refiere, ¿sí? A qué hace el Estado para alcanzar el bien común, ¿sí? ¿Qué hace el Estado para que yo, como ciudadano, pueda alcanzar el bien común? ¿Sí? O bien, público temporal, porque ello desarrolla ciertas actividades o cometidos, ¿sí? Hablamos del bien común o bien público, ¿sí? ¿Qué hace el Estado de Guatemala para garantizar el bien común o el bien público? ¿Sí? Para ello, desarrolla ciertas actividades. Y una de ellas es la función legislativa, ¿sí? Esta función legislativa es otorgada por el soberano, que es el pueblo, ¿sí? Que es el que tiene el poder, ¿sí? De ejercer democracia, a los diputados electos del Congreso de la República, ¿sí? La función legislativa es el poder del soberano depositado en el pueblo. El poder del pueblo depositado en el pueblo. ¿Por qué? Porque es el mismo pueblo el que deposita, ¿sí? La función legislativa, que es una función del Estado, en los representantes del pueblo, para que ellos puedan legislar en búsqueda del bien común o el bien público, ¿sí? Antes, con Montesquieu, se habló de división de poderes. La división de poderes es un sistema de gobierno que no es nada nuevo, ¿sí? Que lo traemos, ¿sí? De herencia de muchos sistemas de gobiernos de la época de la creación de las primeras ciudades, ¿sí? Pero actualmente, ¿sí? Cuando hablamos de división de poderes, hablamos de una distribución de poder. Hablamos de división de poderes. El poder es solo uno, ¿eh? El poder proviene del pueblo, ¿sí? Pero el pueblo, según la Constitución Política de la República de Guatemala, es dividido, ¿sí? En organismo legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Para qué? Para que exista una teoría de frenos y contrapesos, puedan actuar en independencia y autonomía, y de esta forma exista una armonía y una coinonía, ¿sí? De la función pública y de los servicios que debemos obtener como población. Si existe una división de poderes, ¿sí? Es decir, una distribución del poder, ¿sí? Que va a actuar bajo la premisa de una teoría de frenos y contrapesos, tenemos a un organismo legislativo que puede legislar a favor de nosotros como población, es decir, va a crear las normas de carácter general y obligatoria que van a regir nuestra vida, ¿sí? Va, por medio del organismo ejecutivo, ejecutar una política económica, social, ¿sí? Que va a responder a los intereses de la población. No podemos responder a una política de gasto público cuando somos un país muy endeudado, ¿sí? O que le cuesta generar ingresos o recaudación de impuestos, ¿sí? La política natural del presidente debe ser de ahorrar, ¿sí? La política económica natural del presidente debe ser tratar de recaudar la mayor cantidad de impuestos para ejecutarlo y que el dinero pueda regresar al pueblo, ¿sí? Entonces, una de las características principales que tiene el Estado, ¿sí? Y una de sus principales funciones es la legislativa, ¿sí? Es el poder del soberano depositado en el mismo pueblo para que éste pueda crear leyes y que de esta forma se pueda regresar a la población, ¿sí? Las normas que son de cumplimiento obligatorio para que todas las personas cumplan el territorio guatemalteco. ¿Cuáles son las características de esta función legislativa? ¿Sí? Muy bien, su función es una función creadora de derecho, ¿sí? Cuando hablamos de una función legislativa, que es una de las funciones del Estado, estamos hablando que la función legislativa tiene la característica de crear derecho, ¿sí? Y normas que obligan a la comunidad, ¿sí? En el organismo legislativo se crea el derecho positivo, la creación del derecho y las normas que obligan a la comunidad, ¿sí? Normas que hacen que las personas no puedan salir, ¿sí? De un comportamiento que esté basado en el respeto, ¿sí? Que no afecte derechos de terceras personas. Esa es una característica de la función legislativa.
que crea derecho, crea normas, ¿sí? Y estas normas son de cumplimiento obligatorio para toda la comunidad. Esta función creadora de la que hablamos, ¿sí? Esta función creadora de derecho, ¿sí? Tiene una expresión o manifestación física, ¿sí? Cuando nos referimos a que tiene una expresión o una manifestación física, nos referimos a que el producto final es una norma, ¿sí? Es el derecho positivo, el derecho vigente, ¿sí? Tenemos un reflejo palpable que viene a ser la ley, ¿sí? Cuando nace a la vida jurídica una ley o una norma, quiere decir que hubo una participación activa de muchos entes estatales, ¿sí? De la administración pública que actúa en coinonía y en balance, ¿sí? Porque tenemos a muchos organismos del Estado que gozan de iniciativa de ley, ¿sí? Estas iniciativas de ley son presentadas al Congreso de la República para que la comisión respectiva pueda emitir un dictamen. Estos dictámenes puedan ser relevados al Pleno para que el Pleno conozca la iniciativa de ley y si goza con el apoyo de los diputados del Congreso de la República, pueda ser remitido al presidente para que éste la publique, ¿sí? A grandes rasgos, esta función creadora tiene expresión y manifestación física. Cuando habla de que la expresión o manifestación física es una característica de la función legislativa, se refiere a que, como producto final, tenemos un reflejo palpable, ¿sí? Que viene a ser la ley o la norma, ¿sí? Número 3, ¿sí? Son normas de conducta abstractas, general e impersonales. Aquí se refiere que estas normas, ¿sí? Esta función creadora que tiene la función legislativa, es para toda la colectividad, ¿sí? El numeral tercero dice, son normas de conducta abstractas, generales e impersonales, ¿sí? Es una característica de la función legislativa, que estas normas creadas son abstractas, generales e impersonales. Eso quiere decir que se aplican para todos los guatemaltecos dentro del territorio nacional, ¿sí? La característica sería entonces que es abstracta, general e impersonal, ¿sí? Es para toda la colectividad, obligatoriamente, nos guste o no. ¿Sí? El número cuarto se refiere a que una de las características de la función legislativa nos dice que las normas son permanentes, es decir, se prolongan en el tiempo, ¿sí? No se debe hacer una ley que desaparezca o que sea temporal o que cambie mañana. Se supone que si una ley nace en la vida jurídica es porque es producto del estudio, ¿sí? Por años, de muchas personas que ven una falencia o una laguna en los normativos existentes o que la norma no existe y debe ser creada. Les pongo un ejemplo. Hace años no nos esperábamos que existiera una ley de delitos informáticos, por ejemplo, ¿sí? Hace unos 15 años ni siquiera se soñaba con que existiera una ley de delitos informáticos que buscara castigar a los delincuentes informáticos, ¿sí? Aparece la internet, aparece la tecnología de punta, ¿sí? Aparece la web, ¿sí? En la web ahora nosotros ejecutamos nuestra vida cotidiana y en la web también se cometen delitos. Entonces eso obliga a los diputados del Congreso de la República a crear nuevas leyes, ¿sí? Como lo es la ley de delitos informáticos, ¿sí? Guatemala tiene que buscar, ¿sí? Acceder a una convención y un tratado internacional para posteriormente poder legislar. ¿Esto qué nos dice? ¿Sí? Que las normas que se crean son permanentes, ¿sí? Tienen que prolongarse en el tiempo, ¿sí? No se puede crear una ley que desaparezca o que se cambie mañana, o mal creada, ¿sí? Legislar, ¿sí? Por interés político o legislar por moda, crear leyes por moda, sería como desatender, ¿sí? Procesos de creación de ley que son necesarios y urgentes en Guatemala, ¿sí? 5. Las normas son obligatorias, el acto legislativo es obligatorio. La característica número 5 de una función legislativa es que este acto legislativo es obligatorio, ¿sí? Las normas son obligatorias. Nos guste o no, las tenemos que cumplir, ¿sí? Nos guste o no, las tenemos que cumplir, ¿sí? Constantemente el Código Penal está en modificaciones. Tenemos un Código Procesal Penal que constantemente está en modificaciones, ¿sí? Recordemos que los estudiosos del derecho, los amparistas por medio del estudio constitucional de las leyes, proponen cambios, ¿sí? Iniciativas de ley para reformar delitos, ¿sí? Esto hace que esta evolución histórica y estudio del derecho haga que las normas, aunque sean reformadas, tengan que tener un acto legislativo obligatorio, es decir, tienen que ser
de forma obligatoria su cumplimiento, ¿verdad? Este es el poder que emana del pueblo para ser gobernados hacia el pueblo. Entonces, cuando hablamos de función legislativa, ¿sí? Hablamos de todo eso que hace el Estado para alcanzar el bien común. Todo ese movimiento, ¿sí? Que se traduce en una función creadora llamada, ¿sí? Y palpable, una expresión y manifestación física llamada ley. Todo el proceso legislativo, desde su inicio hasta su final, ¿sí? Son importantes y son relevantes para una de las funciones del Estado, como lo es la función legislativa. Eso nos da paso a la siguiente función. Si tenemos una función legislativa, ¿sí? Debemos tener una función jurisdiccional, ¿sí? Este ámbito, cuando hablamos de una función jurisdiccional, nos metemos de lleno a la carrera y hablamos del ámbito judicial, ¿sí? Ya hablamos de un organismo legislativo, ahora vamos a hablar del ámbito judicial, ¿sí? El Estado tiene 4 funciones, una de ellas es la función legislativa, ya la vimos, la función jurisdiccional, que se refiere al ámbito judicial, todo lo que sucede en un judicial, por ejemplo, ¿sí? Que busca fortalecer un Estado de Derecho y una certeza jurídica, ¿sí? Por eso tenemos aquí la palabra certeza, ¿sí? La certeza jurídica la crea el Estado, ¿sí? La certeza jurídica que yo tengo que va a existir una plena y correcta aplicación de la norma o de la ley, esa certeza jurídica me la da el Estado, ¿sí? El Estado crea esta certeza jurídica, por eso tiene una función jurisdiccional, ¿sí? Una función de ámbito judicial, crea certeza jurídica, ¿sí? Como guatemalteco puedo tener plena confianza en que el Estado va a crear una certeza jurídica para que yo pueda tener una justicia pronta, cumplida y eficaz. Ahora, en Guatemala, si eso no se cumple, pues ya lo hemos visto, subimos el ranking mundial, ¿sí? Y pues eso debe prendernos alarmas para que nosotros hagamos los cambios sustanciales para que esto deje de suceder, ¿sí? Pero si bien es cierto, para bien o para mal, el Estado tiene una función jurisdiccional, ¿sí? Esto quiere decir que implica el ámbito judicial. Cuando hablamos de certeza jurídica, decimos que la certeza jurídica es creada por el Estado para crear una seguridad, ¿sí? Aplicando la ley a todos, ¿sí? Por eso se dice que la función jurisdiccional es una función de garantía, ¿sí? Los guatemaltecos vamos a tener garantía de que existe la certeza jurídica. Puedo tener la garantía de que como ciudadano, cuando me enfrente a un proceso penal, va a existir una certeza jurídica, un pleno respeto al orden constitucional y al Estado de Derecho. Que mis derechos constitucionales no van a ser violados, ¿sí? Ni quebrantados encima o por encima de otros. Eso se refiere a la función jurisdiccional. Esa función, el Estado ejerciendo una función de certeza jurídica, ¿sí? Esta función actualiza el orden jurídico, ¿sí? Cuando se dicta una sentencia, le dan vida a esa norma de nuevo, ¿sí? Recordemos que las resoluciones de los organismos jurisdiccionales, como los juzgados, la ratificación o negatoria de las salas, ¿sí? Crean norma, ¿sí? La jurisprudencia es eso, la jurisprudencia es precisamente eso, ¿sí? Reiterados fallos, ¿sí? O resoluciones en un mismo sentido le dan vida a una nueva norma, ¿sí? Les pongo un ejemplo de una función jurisdiccional del Estado, ¿sí? El Estado ha declarado, ¿sí? En muchas resoluciones, tanto en primera instancia como en segunda, hasta la Corte de Constitucionalidad, ¿sí? Que las personas que trabajan bajo el reglón 029, ¿sí? Que es uno de los reglones presupuestarios para ser contratado en el Estado, ¿sí? Gozan de relación laboral, ¿sí? Aunque no tengan, ¿sí? Todas las prestaciones que la ley establece como mínimas, el Estado ha declarado por medio de su función jurisdiccional, ¿sí? Que las personas que son contratadas bajo un reglo 029 tienen derecho a prestaciones, ¿sí? Basta con solicitarlo a un juez, quien ya ha reconocido ese derecho. Entonces, como un juez ya ha reconocido ese derecho y lo ha hecho en múltiples ocasiones, bajo el mismo sentido, en varias resoluciones, eso crea ley, crea norma, ¿sí? Entonces, la Corte de Constitucionalidad ha declarado como existen muchas resoluciones en el mismo sentido, estas crean una norma, ¿sí? Las sentencias judiciales en un proceso le dan vida a nuevas normas o a nuevas disposiciones de ley, ¿sí? Por eso dice que la función jurisdiccional
derecho, ¿sí? Le vuelve a dar vida, ¿sí? Cuando se emite una resolución, el derecho vuelve a nacer de una forma diferente, para que posteriormente sea incorporada nuevamente al derecho, ¿sí? El derecho evoluciona, no se queda estático, ¿sí? El derecho se actualiza, no es plasmado, ¿sí? La función jurisdiccional busca, ¿sí?, que se cumpla la ley, ¿sí?, que se cumpla la Constitución. Veamos 4 características principales de la función jurisdiccional, ¿sí? Una de las características principales de la función jurisdiccional, es decir, que exista una certeza jurídica en Guatemala, es la función imparcial, ¿sí? Que un juez, ¿sí?, en el desempeño de sus labores desarrolle una función imparcial es vital para la certeza jurídica del Estado de Derecho, ¿sí? El juez no debe ser parte de los procesos, no debe estar inclinado por una o por otra persona. El juez debe ser imparcial, ¿sí? Por eso es una función imparcial, ¿sí? Porque está fuera de las partes, ¿sí? Hay circunstancias que le impiden al juez conocer en ciertos asuntos, ¿sí? Por ejemplo, si el sentenciado es su hermano, es su compañero de trabajo, ¿sí?, estudiaron juntos, tienen negocios juntos, ¿sí?, eso no lo haría ser imparcial, por lo cual debería de invocarse el recurso jurídico competente para que otro juez conozca y de que este juez nuevo sí sea imparcial, ¿sí? Esto es vital, ¿sí?, la imparcialidad en un juez para que dicte un fallo basado en el derecho, ¿sí? Es una de las características de la función jurisdiccional. La emisión de resoluciones, sentencias y fallos. 2, es una función independiente. El juez debe ser independiente, no debe ser influenciado por terceras personas. Cuando el juez se prepara para emitir una sentencia o para emitir una resolución, ¿sí?, cuando resuelve solo está sujeto a la ley y a nadie más. El juez debe emitir una resolución basada en la ley, ¿sí?, no basada a presiones externas, ¿sí?, a tráfico de influencias, etcétera, etcétera. La función del juez debe ser independiente. Debe escudriñar la ley, sujetarse a ella sin presiones, ¿sí?, sin compromisos, y de esta forma poder emitir una resolución que sea imparcial e independiente. Una de las características de la función jurisdiccional es que tiene una función decisoria. Esto quiere decir que el juez, al dictar el fallo o la sentencia, muestra el poder del Estado a través de su decisión, ¿sí? Cuando ustedes sean abogados y notarios van a ostentar una fe pública. Esto quiere decir que el Estado delega en ustedes, abogados y notarios, una fe pública para poder dar fe y constatar hechos que estén a su vista, ¿sí? Así lo hacen los jueces también. Adquieren un poder que viene del Estado por medio de su función jurisdiccional, ¿sí?, es emanada del organismo judicial para que se emitan resoluciones, ¿sí?, ¿sí?, que muestran el poder del Estado a través de su decisión, ¿sí? El Estado plasma sus decisiones en el poder jurisdiccional y el poder que emana del pueblo vía judicial. La función jurisdiccional o judicial, dice, queda plasmada usualmente en una sentencia, ¿sí? Cada organismo está plasmado en la Constitución, ¿sí?, pero cada uno está contenido en una ley especial. Ley del organismo ejecutivo, por ejemplo, ley del organismo judicial y ley del organismo legislativo, ¿sí? Función jurisdiccional, ¿sí? Ya vimos una función legislativa, le abrimos paso a una función jurisdiccional y vamos a abrirle paso a una función administrativa. Vimos que la primera función, la legislativa, ¿sí?, nos ofrece a los ciudadanos que existirá un organismo legislativo electo por nosotros que legislará a favor de nosotros como pueblo, creará leyes. Tenemos una función jurisdiccional que nos garantiza una certeza jurídica. Si yo necesito utilizar el sistema de justicia guatemalteco, tengo la plena certeza de que esta justicia es pronta, cumplida y que respeta los derechos inherentes al ser humano. Ahora, habla de una función administrativa. Cuando hablamos de una función administrativa, ¿sí?, hablamos de administrar, ¿sí?, su propia palabra lo dice. Quiere decir, ¿sí?, servir. Función que tiende a satisfacer las necesidades de la colectividad de manera eficiente, ¿sí? Es la función por medio de la cual el Estado satisface las necesidades colectivas de los habitantes, ¿sí?, de forma concreta e inmediata. Proporciona calles, aceras, fosas, colectores de desechos, luz, ¿sí?, agua,
extracción de basura, ¿sí? Estos servicios que son públicos, ¿sí? Que en la mayoría de países son públicos, ¿sí? Son parte de la función administrativa que el Estado debe ofrecerle a todos los guatemaltecos, ¿sí? Cuando hablamos de una función administrativa, ¿sí? Que garantiza, ¿sí? Que el Estado va a cumplir con las necesidades colectivas de los habitantes, ¿sí? Como es proporcionarles una calle digna, aceras, ornato, ¿sí? Luz, agua, ¿sí? Obviamente esto genera un costo que debe ser cubierto por la población, pero son servicios básicos públicos que deben estar, ¿sí? Al servicio de la población. Desde hace mucho tiempo la función administrativa ha ido siendo sujeta de análisis para volverla privativa o privada, ¿sí? ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón que está comprobado que un servicio de luz, por ejemplo, ¿sí? En manos de una empresa pública, ¿sí? Es ineficiente por la corrupción, por el tráfico de influencias que la desgasta, por los malos manejos, ¿sí? Por la falta de tecnología, por la falta de profesionales que se dediquen, ¿sí? A generar un servicio de luz de calidad. En muchos países del mundo, como la función administrativa del Estado no puede garantizar un servicio de calidad, el Estado de Guatemala ni siquiera puede garantizarle luz a toda la población, ni agua, mucho menos le puede generar un servicio de calidad, ¿sí? ¿Qué sucede? Y quiero que hagamos un pequeño descanso en esta función administrativa porque es importante que lo entiendan. Desde hace mucho tiempo, los guatemaltecos han juzgado el hecho de que se privaticen los servicios públicos, porque tenemos el presentimiento que privatizar servicios públicos van a generar que el guatemalteco tenga que gastar más por recibir lo mismo, ¿verdad? Y ese es precisamente el problema por el cual los guatemaltecos no logramos atraer inversión extranjera. Por ejemplo, ¿sí? Todos recuerdan a Alpro Arzú por ser una persona que privatizó muchas empresas que eran estatales, porque brindaban servicios mínimos a la población. Pero ha sido demostrado mundialmente, ¿sí? Que la privatización de los servicios públicos trae más beneficios, ¿sí? Que cosas que lo perjudiquen. ¿Por qué? Porque está comprobado que los servicios básicos en manos del Estado son deficientes, corruptos, ¿sí? Burocráticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los funcionarios que llegan a las instituciones llegan con una función, ¿sí? De cooptar y sacar todo el dinero que hay en estas instituciones por el simple hecho de enriquecerse ilícitamente o de cumplir otros compromisos. Eso lo hace ineficiente, corrupta e ineficaz. Está comprobado que los servicios públicos en manos del Estado son deficientes para la población. Pueden ser manipulados en algún momento para favorecer a ciertos sectores de la población. ¿Sí? Está comprobado que las empresas privadas pueden administrar de una mejor forma, ¿sí? Los servicios públicos, que deberían ser públicos, ¿sí? La función administrativa en este caso, ¿sí? Tal y como lo comprueban las experiencias de otros países, es que la función administrativa, como la luz, como el agua, deben ser privados. ¿Por qué? Porque el Estado no cuida un recurso natural como el agua, tal y como lo cuidaría una empresa privada, ¿sí? ¿Por qué? Porque si privatizamos los servicios públicos y la población completa paga por un servicio de calidad, lo cuida, ¿sí? Porque es privativo. Al estar en manos del Estado, el Estado no cuidaría los recursos como lo cuidaría una empresa privada, ¿sí? Que le garantizaría por medio de tecnología, inversión extranjera, por medio de nuevas técnicas, ¿sí? A los cuales el Estado de Guatemala no está preparado porque no tiene profesionales que les puedan asesorar en estos casos. Si los servicios públicos son privativos, ¿sí? Son mejor cuidados, ¿sí? ¿Por qué? Porque está generándole un gasto a una empresa, ¿sí? A una sociedad. Le genera un gasto a la población, ¿sí? Que si bien es cierto, pueden pagar un poquito más por un servicio de agua o de luz, van a ver reflejado de regreso, ¿sí?
una mayor calidad del servicio público, ¿sí? Está comprobado que las empresas estatales, tarde o temprano, generan más crisis, ¿sí? Que lo que se puede generar con la administración de empresa privada. Estas funciones, ¿sí?, se pueden pasar a un particular si se creen que las pueden satisfacer mejor. Precisamente lo que hablábamos, la privatización de los servicios públicos, ¿sí? Pero siempre bajo el control del Estado. Está comprobado que los servicios de luz, teléfono, agua, en manos de empresas privadas, ¿sí?, responden mejor a los intereses de la población. Una de las características de la función administrativa en cuanto a que el Estado pueda suministrar los servicios públicos de una forma efectiva, ¿sí?, es que la función de actividad, ¿sí?, hace que se puedan prestar servicios por medio de contratos de forma efectiva, ¿sí? Tiene una función inmediata también. Eso quiere decir que los servicios no se interrumpen, ¿sí? Son servicios continuos y permanentes, como el agua y como la luz. No pueden ser interrumpidos, son servicios básicos, mínimos para toda persona, ¿sí? La función inmediata, ¿sí?, que es una de las características de la función administrativa, nos dice que no podemos dejar de suministrar servicios básicos como luz, como ornato, ¿sí?, como el agua, porque son servicios de forma necesaria e imperante para la población. Aparte de esta función, el organismo ejecutivo también ejerce otra función, ¿sí?, que se llama función política o gubernativa, ¿sí? Esta función de gobierno, ¿sí?, nos dice, ¿sí?, que el Estado va a ejercer por medio de una función política, va a regular, por ejemplo, cuántos intereses vamos a pagar, ¿sí?, cuánto vamos a pagar por acceso a una canasta básica. Yo he escuchado a muchas personas decir, la política no es importante, ¿sí?, o a mí no me interesa la política. Pero la función política del Estado, que es una de las características de la función administrativa, la función política que ejerce el Estado es importante. No puedo ser indiferente ante la política porque la política define mis impuestos, ¿sí?, define cuánto voy a pagar al colegio, ¿sí?, define cuánto me va a costar la canasta básica mínima para que mi familia pueda tener alimentación y define las posibilidades que pueda tener yo de futuro, ¿sí?, para generar riqueza. La función administrativa es llamada también la función de alta dirección que camina el Estado, ¿sí? Una de las funciones más importantes. ¿Por qué? Porque es ahí, como vemos, cuál es el trato que tenemos como ciudadanos por parte del Estado o de la administración pública. Tenemos una función constituyente. Esta es muy importante. El Estado tiene una función constituyente, ¿sí? Y su propia palabra lo dice, constituyente, ¿sí? Es decir, crea, constituye, ¿sí?, ordenamiento jurídico nuevo. Cuando hablamos de una función constituyente, nos referimos a la función que se encarga de crear o modificar su constitución, la Carta Magna, ¿sí? La Constitución Política de la República de Guatemala, ¿sí?, es la forma en la que el Estado está hecho, ¿sí? La Constitución Política de la República de Guatemala dice que Guatemala es un país republicano, democrático y representativo, ¿sí? Así lo dice, ya estudiamos por qué, ¿sí? Y allí dice cuáles son nuestros derechos, ¿sí?, y qué organismos van a administrar estos derechos o nos los van a garantizar, ¿sí? Esta función es la función que ejerce el Estado, ¿sí?, cuando hace o cuando modifica su constitución. Cuando hablamos de una función constituyente nos referimos, ¿sí?, a las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente de Guatemala. El último precedente que tenemos de una Asamblea Nacional Constituyente de Guatemala es la Asamblea Nacional Constituyente de 1984. Como todos saben, en 1983 es despojado del poder y derrocado el expresidente, ¿sí?, Efraín Ríos Montt. En 1983, Efraín Ríos Montt es despojado del poder por la fuerza, ¿sí? Entonces, en ese entonces el jefe de Estado decide convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué? Porque cree que el orden constitucional se ha roto, ¿sí?, porque una persona ha llegado al poder por la fuerza, simulando elecciones democráticas, ¿sí? Entonces, es despojado del poder, derrocado, ¿sí?,
toma posesión Mejía Vítores, ¿sí? Este convoca una Asamblea Nacional Constituyente con el objetivo de que se cree una nueva constitución, porque la constitución anterior ha quedado en desuso por ser violentada. Cuando se rompe un orden constitucional, se busca que se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente para que 88 miembros, que fueron los 88 miembros que estuvieron en la última Asamblea Nacional Constituyente, es por eso que ustedes escucharán hablar de muchos exdiputados a los que les llaman constituyente. Él es un constituyente, ¿sí? El licenciado tal y tal es un constituyente. ¿Por qué? Porque él estuvo y fue miembro de los 88 personas que crearon la última constitución política de la República de Guatemala, ¿sí? Estos representantes tienen las mismas prerrogativas que un diputado del Congreso de la República, pero son electos única y exclusivamente para trabajar en un proyecto de ley, ¿sí? En un proyecto que sea publicado a futuro como la Carta Magna o la Constitución Política de la República que rija un país, ¿sí? El domingo 1 de julio de 1984, luego de que es derrocado, ¿sí?, Efraín Ríos Montt, hay elecciones para elegir a 88 miembros, ¿sí? Para el proceso de candidatura hay elecciones, participan 17 partidos, ¿sí? Este proceso concluiría el 31 de mayo de 1985, ¿sí? Crea, ¿sí?, y se integran a la nueva Constitución Política de la República de Guatemala, que es la que tenemos vigente hasta el día de hoy, ¿sí?, nuevas instituciones, ¿sí?, como lo son la Corte de Constitucionalidad, la Procuraduría de Derechos Humanos y el Tribunal Supremo Electoral, ¿sí? Ya vimos que la Corte de Constitucionalidad, Procuraduría de Derechos Humanos y el Tribunal Supremo Electoral, ¿sí?, son órganos de control que ejercen una ley de pesos y contrapesos para que el aparato estatal esté funcionando de una forma correcta. Entonces, la función constituyente, ¿sí?, es esa función que tiene el Estado de modificar o crear su propia Carta Magna. Esa función está establecida tal y como lo hemos visto en el pasado en la Asamblea Nacional Constituyente de 1984. Fueron estos diputados electos por la población los encargados de trabajar, ¿sí?, y proyectar esa nueva constitución que regiría hasta el día de hoy. Esas 4 funciones son vitales para entender las funciones del Estado. La primera es la función legislativa, que crea ley, ¿sí?, esa función creadora de leyes. La función jurisdiccional, que busca proteger la certeza jurídica, es decir, la confianza que tengo para poder acceder a los tribunales de justicia. Tenemos una función administrativa, que es el Estado trabajando para suministrarme las necesidades básicas o servicios básicos a la población. Y tenemos la función constituyente. Esas son las funciones del Estado. La última función se refiere a la función que tiene el Estado de crear o modificar su Carta Magna, ¿sí? ¿Cuándo fue la última vez que sucedió? En la Asamblea Nacional Constituyente de 1984. Con estas 4 funciones podemos dar por finalizadas las funciones que tiene el Estado de Guatemala, ¿sí?, para todos los ciudadanos de la República. Finalizamos con una imagen, ¿sí?, de un tema que tocamos hoy, que fue objeto de un canal adecuado para discutir. Dijimos que Nayib Bukele habló sobre la democracia, ese poder del pueblo. Dijo que sus opositores querían vivir en una plutocracia, mencionando irónicamente una de las formas de sistema de gobierno que estudiamos. Mencionó la aristocracia como otra de las formas de gobierno que mencionamos, y la cleptocracia, ¿sí?, un término que no había escuchado, pero que se refiere al gobierno de ladrones. Cleptócratas tenemos muchos en Guatemala, ¿sí?, hay que evidenciarlos, ¿sí?, y hay que apuntar de cuáles son los hechos que ellos realizan para no cometerlos en el futuro. Y que Guatemala en algún día pueda ejercer ese mandato del soberano, expresarlo en las urnas y renovar el Congreso de la República, para que los ciudadanos podamos obtener de regreso, ¿sí?, todas las garantías mínimas que tenemos que sustentar como guatemaltecos. Eso es todo por hoy. Son las 7 de la noche en punto. Agradezco su atención. Voy a estar dando las instrucciones del trabajo en el chat de WhatsApp, porque se nos hará muy difícil darlas ahora, porque ustedes se irán volando de aquí a su otra clase. Les agradezco su espera, les agradezco su comunicación y sobre todo su asistencia. Muchas gracias, que tengan feliz tarde y nos vemos el día miércoles. Feliz noche, licenciado, que Dios lo bendiga. Gracias. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche,